Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a su canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desvelar algo que muchos nos hemos preguntado, algo que ha estado rodeando a dos de las estrellas más queridas y comentadas de Turquía. Sí, hablo de nada más y nada menos que de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es el secreto detrás de su conexión, de esa química innegable que traspasa la pantalla y que nos ha robado el corazón a tantos? Pues prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en lo que no sabías, el secreto de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Comenzamos. La verdad es que Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en un fenómeno, ¿verdad? Desde que protagonizaron juntos Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos en muchos países, su relación en pantalla era tan convincente, tan real, que el público instantáneamente comenzó a especular y a desear que esa chispa se extendiera más allá de la ficción. Y para ser honestos, ¿quién no lo deseaba? Esa complicidad, esas miradas, esa forma de interactuar que transmitían una autenticidad increíble. Se sentía como si estuvieran viviendo realmente su amor, no solo interpretándolo. Y es precisamente esa sensación lo que ha alimentado innumerables teorías, rumores y, por supuesto, la esperanza de muchísimos fans que los ven como la pareja perfecta. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es solo la magia de la actuación, una dirección magistral o hay algo más profundo, un verdadero secreto que los une? Hoy vamos a explorar precisamente eso. No se trata solo de repasar su historia de amor, o lo que creemos que fue, sino de entender las claves que hicieron que su conexión fuera tan especial, tanto para nosotros como para ellos mismos. Vamos a desgranar los elementos que, en mi opinión y en la de muchos, conforman ese secreto. Uno de los pilares fundamentales de su conexión, y esto es algo que se percibía desde el principio, era la genuina amistad que construyeron. Antes de que las cámaras empezaran a rodar en Sen Kalkam, ya se conocían, pero fue en el set donde esa relación se fortaleció a un nivel increíble. Las entrevistas de la época, los detrás de cámaras que salían a la luz, todos mostraban a dos personas que se divertían trabajando juntas, que se apoyaban mutuamente. No se trataba de una tensión forzada para encender la pantalla, sino de una comodidad y un respeto mutuo que exudaban. Kerem con su energía arrolladora y su sentido del humor, y Hande con su dulzura y su carisma, formaban una dupla que se complementaba a la perfección. Se notaba que disfrutaban de la compañía del otro, que podían reírse juntos e incluso ayudarse a superar los momentos de estrés que, sin duda, conlleva una producción de esta magnitud. Esta amistad sentó las bases para una química que no se sentía artificial, sino orgánica y real. Y eso, amigos míos, es oro puro para cualquier historia de amor. Otro aspecto crucial, y esto es algo que muchos admiramos de Hande y Kerem, es la forma en que manejaron su relación pública. Una vez que se confirmaron los rumores y se hicieron oficiales como pareja, decidieron compartir ciertos aspectos de su vida con sus seguidores, pero siempre manteniendo un cierto nivel de privacidad. No se expusieron de manera excesiva, no convirtieron su amor en un espectáculo constante. Compartían momentos, fotografías tiernas, celebraciones, pero sin caer en la sobreexposición. Esto, lejos de alejarlos de sus fans, creo que generó aún más respeto y admiración. Demostraron que podían tener una relación real, personal, pero también ser conscientes de que tenían una comunidad de seguidores que los apoyaba y que quería ser parte de su felicidad. Esta madurez en el manejo de su vida privada y pública fue, sin duda, una pieza clave en cómo el público percibió su vínculo. Además de la amistad y el manejo de su relación, creo que otro secreto muy importante es la vulnerabilidad que ambos supieron mostrar, especialmente Hande. A lo largo de la serie y en entrevistas posteriores, Hande Erçel ha sido muy abierta sobre sus inseguridades y sus luchas personales. Y Kerem, a su vez, ha demostrado ser un apoyo incondicional. Esta disposición a ser vulnerables, a mostrarse humanos con sus miedos y sus fortalezas, crea una conexión mucho más profunda con el público. Nos hace sentir que son personas reales, no solo ídolos inalcanzables. Y esta autenticidad, esta capacidad de conectar a un nivel humano, es lo que realmente resuena. Ver a Hande abrir su corazón y a Kerem estar ahí para ella, o viceversa, genera una empatía enorme. Es como si les viéramos crecer juntos, apoyándose en los desafíos y celebrando los éxitos. Y no podemos olvidar la admiración mutua que siempre pareció existir entre ellos. En entrevistas con Jun.
Tas siempre se elogiaban mutuamente por su profesionalismo, su talento y su personalidad. Kerem hablaba de la dedicación de Hande, de su capacidad para conmover al público. Hande, por su parte, elogiaba la energía de Kerem, su pasión por su trabajo. Esta admiración profesional se traducía, indudablemente, en una admiración personal. Y cuando dos personas que se respetan y admiran en lo profesional también se sienten atraídas y conectadas a nivel personal, la magia ocurre. Se crea un círculo virtuoso donde el éxito de uno impulsa al otro, y la felicidad personal se refleja en el trabajo. Ahora hablemos de la química en sí. ¿Qué es esa chispa que hace que una pareja en pantalla sea inolvidable? En el caso de Kerem y Hande creo que fue una combinación de factores. Primero, la naturalidad en sus diálogos y sus interacciones. No se sentían forzados, sino que fluían como si realmente tuvieran esa historia de amor detrás. Segundo, las miradas. Oh, las miradas. Esos silencios cargados de significado, esos cruces de ojos que decían más que 1000 palabras. Era evidente que había una conexión real, una comprensión mutua que iba más allá del guión. Y tercero, la pasión. Tanto en los momentos tiernos como en los más intensos, se sentía una pasión palpable. No se trataba solo de decir las líneas, sino de sentirlas, de transmitirlas con todo su ser. Esta capacidad de crear esa ilusión, esa realidad para el espectador, es lo que los convirtió en un fenómeno. Sin embargo, y aquí es donde debemos ser un poco realistas, las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas. Y si bien su conexión fue una de las más queridas por el público, también es cierto que, como muchas relaciones, tuvo sus altibajos y finalmente llegó a su fin. Y eso, amigos, también es parte de la vida. El hecho de que su historia de amor pública haya terminado no resta mérito a lo que compartieron, a la felicidad que nos brindaron como pareja en pantalla y, seguramente, en su vida personal durante un tiempo. Lo que sí nos queda es el legado de esa conexión, de esa química inolvidable que nos demostró que a veces, la magia puede ser real, y que la admiración, la amistad y el respeto son la base para cualquier relación duradera, sea cual sea su desenlace. Entonces, si tuviera que resumir el secreto de Kerem Bürsin y Hande Erçel, diría que se basa en una combinación poderosa de, una amistad sólida construida en el set, un manejo maduro y respetuoso de su relación pública, la vulnerabilidad y autenticidad que supieron compartir, la mutua admiración profesional y personal, y por supuesto, una química innegable en pantalla que capturó el corazón de millones. No fue solo un guión bien escrito o una actuación brillante, fue la conjunción de todos estos elementos que crearon una conexión tan especial y tan creíble. Ha sido un placer enorme desgranar este tema con ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando lo que, para muchos, es el secreto de esta querida pareja. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue el secreto de Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Tienen alguna anécdota o recuerdo especial de ellos juntos que quieran compartir? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les gustó y les pareció interesante, por favor, no se olviden de dejarle un buen me gusta. Ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que podamos seguir trayéndoles contenido así. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y les aseguro que se van a perder de mucho si no lo hacen. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por dedicarme su tiempo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Adiós.